Esta es la presentación del capítulo 3, las fuerzas en presencia, sociedad, economía y currículum, del autor Mario Fernández Enguita. Quienes lo presentan: Diana Delgado, Liliana Amado y Marcela Vanegas. El autor nos plantea: hablar de currículum es hablar de enseñanza, más no de aprendizaje. La sociedad se planteará la enseñanza como una actividad específica con actores específicos y en escenarios específicos. ¿Con qué fin? Debería buscar la felicidad individual, el desarrollo personal y una actitud crítica. Siendo así, la escuela se desarrolla en contextos urbanos donde la burocracia y el conocimiento especializado se hacen necesarios. La burocracia, antiguamente, la burocracia civil, refería que había un grupo de personas que tenían el dominio de un saber inaccesible al otro conjunto de la población, los cuales eran escribas, sacerdotes o personas que estaban al servicio de las administraciones imperiales. Tenían una organización compleja, un conocimiento codificado y una amplia conocimiento de la lectoescritura. Eran estas personas las únicas que tenían esa capacidad de o ese conocimiento específico en dominio, y tenían que el deber de ellos era transmitirlo a discípulos o a personas que ellos entrenaran con este tipo de conocimientos. Inclusive tenían que renunciar a sus familias, no podían ser de la misma casta, eran elegidos bajo unos rituales específicos, y así se transmitían ciertos saberes de este grupo de personas que tenían un conocimiento específico. La versión de la ciudad trae una forma diferente de organización política, unos valores culturales y unos instrumentos de comunicación que hacen que se organice de manera distinta la población. La universalidad de la escuela o su universalización surge hasta la edad moderna, concretamente con el impulso del Estado moderno, la organización y la industrialización. La educación en este contexto contrasta con la vida de aldea y promueve una identidad colectiva. Al tener la ciudadanía, digamos que las relaciones sociales enfocadas en una organización diferente, hay unos valores culturales distintos, y la escuela actúa como un medio de socialización del demos y en oposición a la familia y otras instituciones primarias. La escuela nace así como el instrumento de la solidaridad orgánica propia de la división del trabajo social avanzada, mientras que la familia se basará en asegurar la solidaridad mecánica. Luego, en la escuela, el Estado o nación, el Estado moderno se convierte en la forma dominante de organización política con la escuela como su instrumento. La escuela reproduce la comunidad política y se convierte en un escenario de conflicto ideológico, y los gobiernos utilizan la educación para promover sus proyectos de nación y ciudadanía, a menudo de manera excluyente. El surgimiento de la ciudadanía emerge de manera en que excluye a ciertos sectores de la población, les da unos roles específicos a las personas. Nace excluyendo a mujeres, siervos, esclavos, sirvientes, domésticos, extranjeros, entre otras personas que componen la organización de esta ciudad determinada. Siendo así, la escuela se vuelve un instrumento de producción y reproducción de la economía política. Es un escenario en el que se da el conflicto político e ideológico, puesto que al ser el instrumento base de esa formación respecto al deber ser de la ciudadanía, también se vuelve un aparato ideológico del Estado. En este contexto de la escuela como dispositivo del Estado, y al tener los conflictos ideológicos y políticos que hay al interior de la escuela, también surgen algunas incoherencias prácticas y discursivas. El autor nos plantea: haz lo que yo digo, mas no lo que yo hago. Y nos menciona donde puede que la escuela busque educar para la ciudadanía en un marco de derechos humanos. Sin embargo,
¿Cuántas de las prácticas que se dan al interior de la escuela realmente son prácticas democráticas? Realmente son prácticas que llevan a la libertad del pensamiento o a la libertad de construir una ideología política. En este orden de ideas, el autor nos plantea llevarnos a interrogarnos si realmente vemos que el punto de partida y el fin de la escuela es la democracia, pero si realmente se puede llevar a cabo esta finalidad de la escuela, si hay unos dispositivos y unas fuerzas que están alrededor de esta institución que pugnan, contradicen y generan unas intencionalidades claras en el deber ser del director, en el deber ser del maestro, en qué se espera de los estudiantes, niños, niñas a los cuales se les está enseñando. Continuamos con la escuela y la economía industrial y el mercado. La economía moderna es no doméstica, donde la producción y el consumo son interdependientes. La escuela se encarga de cualificar a la fuerza laboral adaptándose a las demandas del mercado. La polarización del empleo entre alta y baja cualificación afecta la estructura educativa y la formación profesional. La escuela enfrenta la presión de formar individuos adaptables y proactivos en un entorno laboral cambiante. La economía de la institución y la profesión. La escuela es una institución con un núcleo profesional que busca mantener su autonomía y estatus. Los intereses del profesorado influyen en la organización y el currículum escolar, a menudo en detrimento de la calidad educativa. La resistencia a la evaluación externa y a la rendición de cuentas refleja la lucha por el control profesional en la educación. En ese sentido, podríamos entender que existe una interrelación estructural entre sociedad, economía y currículum, entendiendo la educación como un campo atravesado por disputas de sentido, intereses políticos y racionalidades diversas. En primer lugar, podemos encontrar la dimensión social. La educación tiene como finalidad la formación de ciudadanía, la construcción de identidad cultural y la cohesión social. Aquí vemos que predominan valores asociados a la integración, la pertenencia y la transmisión de saberes históricos y culturales. Sin embargo, también podemos ver que esta dimensión no es neutra. Al priorizar ciertos referentes culturales, puede también reproducir desigualdades simbólicas y legitimar visiones hegemónicas, en donde el Estado actúa como regulador de identidad colectiva y el docente como agente socializador, responsable de mediar entre tradición y transformación social. Asimismo, la dimensión económica introduce una racionalidad instrumental orientada al desarrollo de capital humano, la productividad y la competitividad. Bajo esta lógica, la educación se articula con el mercado laboral, privilegiando competencias técnicas y estándares internacionales asociados a la globalización. Si bien esta perspectiva vemos que responde a demandas reales del contexto productivo, también implica riesgos, particularmente la mercantilización de la educación y la reducción del sujeto a su función económica. En este escenario, el Estado opera como un mediador entre mercado y sistema educativo, y el docente es visto como un formador de competencias laborales. Por último, el currículum aparece como el espacio donde estas tensiones se concretan. No se trata simplemente como de una organización técnica de contenidos, sino de una selección de saberes socialmente legitimados, atravesados por relaciones de poder. De esta manera, el currículo estaría oscilando entre una formación integral, crítica y humanista y una formación instrumental centrada en la empleabilidad. Su diseño respondería entonces a políticas nacionales, pero también internacionales, lo que puede en algún momento limitar como la autonomía pedagógica y desplazar el sentido crítico. Por medio de esta matriz o de este cuadro comparativo, podemos ver que el sistema educativo es un escenario de tensión permanente entre la formación de sujetos críticos y la producción de capital humano.
Y pues que como docentes tenemos el desafío en construir un equilibrio que articule la pertinencia económica con justicia social y formación ética, reconociendo al docente como un actor clave en esta mediación. Con esto damos paso a la distinción conceptual que hay entre capacidades, aprendizajes y competencias, que si bien suelen utilizarse de manera indistinta, estas sí responden a lógicas formativas diferentes. Las capacidades las podemos entender como potencialidades humanas integrales, que remiten a disposiciones cognitivas, sociales, éticas y creativas y configuran el horizonte amplio del desarrollo humano. Estas no dependen exclusivamente del contexto productivo, sino que se vinculan con la formación integral del sujeto. En esta perspectiva, educar no significa únicamente preparar para el trabajo, sino ampliar las posibilidades de pensamiento crítico, autonomía moral y participación social. Por otro lado, los aprendizajes constituyen los procesos concretos mediante los cuales estas capacidades se desarrollan en contextos educativos específicos. Son construidos en entornos escolares vinculados a contenidos, experiencias y prácticas pedagógicamente determinadas. El aprendizaje, por tanto, no es solo la acumulación de información, sino la apropiación significativa mediada por la enseñanza y el desarrollo personal. Aquí evidenciamos el papel del docente como mediador pedagógico y configurador de experiencias formativas. Por último, las competencias organizan y evalúan funcionalmente los aprendizajes. Implican la movilización integrada de saberes, habilidades y actitudes para resolver problemas y demostrar desempeño en contextos determinados. Sin embargo, estas frecuentemente están ligadas a demandas económicas y criterios de medición estandarizada. Esto introduce una racionalidad instrumental que puede subordinar la formación integral a indicadores de eficiencia y rendimientos. Aquí podemos ver una tensión fundamental. Cuando las competencias se convierten en el eje central del sistema educativo, existe el riesgo de reducir la educación a su dimensión utilitarista, es decir, priorizar lo medible sobre lo formativo, lo funcional sobre lo ético, lo productivo sobre lo humano. En resumen, podríamos decir que la relación en estas tres categorías puede entenderse de manera articulada. Las capacidades se desarrollan mediante aprendizajes y se evidencian o expresan en competencias. El desafío pedagógico radica entonces en no invertir esta lógica. Las competencias deberían ser siempre la manifestación de un desarrollo integral previo y no el punto de partida que determine restrictivamente qué y cómo se enseña. Para nosotras, y de acuerdo a lo que entendimos a la lectura, esto nos deja una gran invitación sobre el tipo de sujeto que la educación contemporánea está configurando, si es un ciudadano autónomo y reflexivo o simplemente un individuo altamente competente pero limitado a responder a exigencias del mercado. Conclusiones. El currículum es un campo de disputa donde confluyen intereses sociales y económicos. No es neutral, sino el resultado de negociaciones y relaciones de poder que determinan qué conocimientos se enseñan y con qué finalidad. Currículum no es neutral, influido por intereses políticos, económicos y culturales. La influencia de la economía, prioridad de competencias para el mercado. Presión internacional, los estándares y evaluaciones globales. Formación integral versus instrumental, educación crítica versus empleabilidad. Papel del Estado, control e identidad nacional. El profesorado mediador, autonomía en la práctica docente. Campo de disputa, terreno de negociación.